¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 de la tarde, hora del café. Y pues para mí de nuevo es un gusto estar aquí delante de ustedes. Sean bienvenidos todos ustedes, amigos, hermanos, familia, que tienen el anhelo de estar aquí únicamente por escuchar la palabra de Dios, porque eso es lo único que importa. Entre todas las diversas cosas, siempre será lo más diverso y lo más importante la palabra de Dios, porque eso es lo que nos lleva a la gloria de Dios. Por lo tanto, lo más importante siempre será la palabra de Dios. Y bien, hoy empezaremos con este estudio de los Salmos. Quién sabe cuánto tiempo nos llevará. La verdad lo digo con mucho gusto, con mucha alegría, porque a decir verdad, no hay prisa en cuanto a los libros de la Biblia, y por lo tanto se pueden estudiar y no importa el tiempo, porque de eso se trata, de conocer claramente lo que Dios nos dijo en cada uno de sus versículos. En toda la palabra, todo es el consejo de Dios. Todos los 66 libros de la Biblia Él los expuso, Él los mostró claramente, y Él los selló diciendo: estos son mis libros, esta es mi palabra y esto es lo que quiero que la gente conozca. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna prisa. Todo esto es la palabra de Dios, y todos estos 150 salmos los veremos con sus diversas pausas, con sus diversos matices, viendo claramente todo lo que hay, pero específicamente viendo claramente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y sin ningún preámbulo y con toda la alegría del mundo, más que nada, y estando dispuestos a estudiar la palabra de Dios, comencemos con el Salmo de los Salmos, que nos deja muy en claro algo. En la vida hay la Biblia misma, y la vida misma nos lo confirma. La Biblia nos lo dice, la vida nos lo confirma. La Biblia es clara en cuanto a que hay muchos caminos, pero de esos caminos solamente puedes tomar uno solo. En este Salmo 1 vamos a ver el camino del mal, el camino del bien y el único camino. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el tiempo. Por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Perfectamente, este salmo se le conoce como el Salmo de Salmos, porque aunque solamente son 6 estrofas, prácticamente es un resumen muy adecuado de todo el plan de Dios con nosotros. ¿Cómo es ese camino que los seres humanos, por diverso que sea o por increíble que parezca, prefieren el mal? Tenemos una tendencia a elegir el mal. Tú lo puedes ver, le dices a alguien: no fumes, fuma. ¿Por qué te emborrachas? Porque es divertido. ¿Qué hay de importante en eso? Solamente te estás dañando el hígado, solamente estás perdiendo tu tiempo. Pero ahí están. No son fieles a sus esposas, no son fieles ni siquiera en su noviazgo. Pretenden creer que la iglesia solamente es un centro de entretenimiento donde vamos a que nos entretengan. Tenemos una tendencia muy fuerte a hacer el mal. Y el camino del bien no lo queremos, pero al final solamente tendremos que escoger de esos uno solo, porque solamente existe un destino. Y ese es el que vamos a ver cuál es el que tú vas a querer elegir. ¿Y de parte de quién vas a querer estar? Feliz el hombre que no aceptó que los malos caminos le enseñaran a vivir. Tú nunca debes de permitir que el mundo te enseñe a vivir. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que hay leyes morales, leyes naturales, que por naturaleza tenemos que respetar. Sabemos que hay leyes judiciales que tenemos que respetar, porque son para un bien común. Pero cuando me refiero a que el mundo no tiene el derecho a moldearte, no tiene el derecho a decirte, es que, por ejemplo, no podemos permitir lo que un día se permitió con el famosísimo comunismo, que el comunismo pretendía decirles a los padres qué les tenían que educar, cómo tenían que enseñarlos, con quién se tenían que casar, con quién tenían que vivir, y eso no lo podemos permitir. Tú no puedes permitir que un país venga y te diga que tu hijo tiene el derecho o tu hija tiene el derecho a tener relaciones con niñas, o que tu hijo tiene el derecho a tener relaciones con niños. Tú no tienes por qué permitir que te digan que el matrimonio ya es cosa del pasado y por lo tanto eres un tonto si te quieres casar hoy en día.
Y mucho menos, y eso sí es hasta la vida, como lo vimos el día de ayer, eso es hasta la vida, se da por este libro. Porque el mismo apóstol Pablo lo dijo, nosotros nos someteremos a las autoridades, pero cuando las autoridades vayan en contra de la palabra de Dios, lo siento mucho, yo no me puedo someter a esas autoridades. Mucho menos me puedo someter a autoridades que se llaman cristianas y no son capaces de respetar la Biblia. Porque yo solamente tengo una orden y es seguir la Biblia. Por supuesto que seguir a mis autoridades, por supuesto que seguir a mis autoridades ministeriales, eclesiásticas, se puede decir, siempre y cuando ellos estén bajo la orden de la Biblia. Y a las órdenes judiciales y al gobierno lo escucharé, lo seguiré, siempre y cuando no se oponga a la Biblia. Ahí, si se oponen, ya no puedo, porque primero es Dios. Y lo mismo va para todas esas autoridades que se llaman eclesiásticas y no son capaces de obedecer a Dios, no los puedo seguir. Los seguiré siempre y cuando obedezcan a Dios. Al gobierno lo seguiré siempre y cuando obedezca a Dios. Si no lo hace, lo siento mucho. Dios es primero. Y no solamente dice que es feliz el hombre que se apartó de estos caminos, sino que dice es bienaventurado. Y bienaventurado en hebreo quiere decir eso, feliz. No es una buena aventura, no es un buen camino, no solamente es una buena aventura, es lo único que te va, que verdaderamente te garantiza una felicidad verdadera. Lo primero es creer que eres un pecador y por lo tanto arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante toda tu vida ser dirigida por el Señor Jesucristo. Entonces, como ya tu vida está siendo dirigida por Cristo, por lo tanto Él te asegura, aunque no lo parezca, ese camino que estás eligiendo es la verdadera felicidad, la verdadera alegría. Porque como Él lo dijo, yo he venido, el enemigo vino a matarlos y a destruirlos. Pero dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esto ya lo veremos un poquito más adelante, a qué realmente se está refiriendo. Pero por lo tanto Salomón dice un camino del cual su fin es morir. Si tú eliges el camino oscuro, esos que te llevan a no creer en lo que verdaderamente Dios te está diciendo, entonces eventualmente vas a elegir un camino oscuro, un camino en el que estás completamente perdido. Y en ese camino es un fin de muerte. El punto más alto del pecado es seguir ese camino. Si todos los caminos en los cuales tú desobedeces a Dios solamente te van a llevar a un destino: la muerte. La muerte espiritual, la muerte física incluso, pero siempre el fin es el mal. No importa qué tan agradable se vea el camino que desobedece a Dios, no importa qué bonito o qué fácil se vea el dinero fácil, el narcotráfico, el venderme a las falsas iglesias, no importa qué tan fácil se vea, no lo vale, porque el fin es muerte. Así lo dijo el sabio de Israel, el rey Salomón. Así que el punto más alto del pecado, por eso dice, feliz es el hombre que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Consejo de malos. El consejo de malos es escuchar a toda esa gente que no tiene nada más que decir más que solamente me interesa lo que yo pienso. O sea, no me importa lo que tú digas, no me importa lo que yo solamente pienso hacer lo que yo quiero. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, eso es libertad de expresión. La realidad es que todo el ser humano, por increíble que tal vez te pueda parecer, todo el ser humano, nuestra tendencia es hacer el mal. Romanos 3, Génesis 1 enseña claramente que el hombre por naturaleza piensa hacer el mal. El hombre no tiene nada bueno dentro de él. El hombre, el medio ambiente, como lo explica la psicología, no lo hizo malo. El hombre no es bueno por naturaleza, y es que las cosas malas lo hacen malo. El hombre no es que nazca medio bueno y se pueda componer en el camino. No, pues es que nació medio bueno, pero pues si le echamos ganas, que se convierta, que se mejore en el camino. O el hombre nace malo, pero conforme va pasando el tiempo se va componiendo. Eso es mentira. El hombre, grábatelo muy bien, el hombre nace malo, y por lo tanto, por la naturaleza, el ser humano busca hacer la maldad, busca desobedecer a Dios, busca infringir las leyes, busca burlarse de todo,
busca incluso burlarse de la muerte de Cristo. ¿Cuánta gente no dice, cómo es posible que te atrevas a predicar un mensaje que fue hace tantos años? ¿Qué tiene que ver la muerte de un judío para salvarnos? O sea, el hombre por naturaleza piensa el mal. Y si tú sigues a esa gente, vas a acabar como ellos. Tan sencillo como eso. Y luego continúa, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un punto muy alto del pecado es que son personas que eligieron vivir que eligieron vivir en el placer. Ahora, ¿qué puede ser? ¿Qué es el placer? Bueno, realmente el placer es algo muy que habría que ver muy detalladamente, pero rápidamente lo vamos a ver. El placer es algo que por lo regular trae consigo el bienestar de uno, ¿sí? Es un placer. Pero Dios no está en contra del placer siempre y cuando sea bajo sus preceptos. Entonces, cuando aquí habla de sillas de escarnecedores, son personas que quisieron extender su placer por encima de lo que Dios quiso. Entonces, cuando tú haces eso, tú estás completamente infringiendo la ley. Dios ordenó, sí, claro que pueden disfrutar de las relaciones sexuales siempre y cuando estén casados. Si no están casados, tú no tienes derecho a tener a tener relaciones sexuales con una mujer. Tú no tienes derecho a autocomplacerte porque es un derecho que Dios estableció para los esposos y las esposas una vez casados. Y por lo tanto es un de placer que va desenfrenado. Así que estas son las tres cosas que todos los malvados siguen. Siguen su propio pensamiento que por naturaleza es malo, se sientan a disfrutar los placeres, y la más importante, todo esto lo resume, que no estuvo en camino de pecadores. El camino de pecadores es el hombre que conscientemente elige ir en contra de Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan que la condenación es que la luz vino al mundo y el mundo rechazó la luz y llamaron más las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Realmente la condenación más grande, la condenación se basa en que tú hablaste de Cristo, tú le hablaste de una persona conoció a Cristo, supo quién era el Cristo, conoció el Evangelio, pero voluntariamente decidió no creer, como lo haya sido, que haya dicho tú con lo tuyo, yo con lo mío, la verdad me enojé, no quiero saber más del Evangelio. El punto es que si una persona escucha el Evangelio y lo rechaza, está completamente condenada. ¿Por qué? Porque esa persona ya tuvo luz y decidió ir en contra. Entonces ese es el camino de pecadores que resume a la silla de escarnecedores y al consejo de malos, porque como te lo vuelvo a repetir, el consejo de malos es el consejo de todo ser humano que no es cristiano, que no es que no es cristiano, nacido de nuevo, que no es verdaderamente cristiano. Ese es el consejo de malos, el consejo de cualquier ser humano que no es cristiano, de cualquier persona que no es cristiana, así de sencillo, que no es verdadera porque no es verdaderamente cristiana. Y entonces si no es verdaderamente cristiana, todo lo que esa persona diga va a ser completamente mal, porque el ser humano por naturaleza piensa para mal. Nosotros somos ya personas que, como hemos creído en Dios, dice el apóstol Pablo, ya somos santos que fallamos, eventualmente fallamos, pero ya nuestra tendencia ya no es el pecado porque hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo Jesús y por lo tanto ya no pensamos para mal. Pero si la persona no es verdaderamente cristiana, su pensamiento es que todo piensa para mal. Tal vez, y aunque diga que pues es que realmente no hace nada malo, sigue pensando para su beneficio propio, y peor aún porque si dice, pues es que yo soy tan bueno que no necesito a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pues que de nada vale que Cristo haya venido, o sea, yo soy más bueno que Dios. Esa gente que dice, bueno, yo no he hecho nada malo, yo soy buena, a mí de qué me juzgas, ¿qué están diciendo? Sencillamente están diciendo, soy más bueno que Dios, porque Dios dice, yo tengo que morir por todos ellos, porque todos, sin excusa, son pecadores. Hayan hecho o no hayan hecho, nacen y son pecadores. ¿Por qué? Porque eso es lo que heredaron de Adán. Y como heredaron eso de Adán, por naturaleza, y aunque tú lo quieras creer o no, por naturaleza, tú eres una persona, nosotros somos personas que naturalmente deseamos y queremos
anhelamos el pecado. Esa es nuestra tendencia. Dice Romanos, si Adán no hubiera pecado, todos lo representamos, porque si él no hubiera fallado, entonces todos somos los que verdaderamente lo representamos, Adán. Entonces, cuando nosotros ¿a qué se refiere cuando dice representamos a Adán? Se refiere clara y específicamente a que cualquiera de nosotros que hubiera ocupado el lugar de Adán, hubiéramos pecado. Eso que nos demuestra lo que te estoy diciendo. Por naturaleza somos pecadores. Así de sencillo. Si no creemos en Cristo, somos pecadores. Y por naturaleza creemos en el pecado. Ok. Y la silla de escarnecedores es un placer desenfrenado. O sea, son personas que quieren complacer su carne, que se quieren complacer y que no les interesa nada. No me importa lo que Dios diga, yo voy a complacer mi carne. O sea, voy a complacerme a mí mismo. Así de sencillo. Entonces, como me voy a complacer a mí mismo, entonces, por lo tanto, no me queda más que decir, Señor, no me interesa lo que tú digas, yo quiero complacerme a mí mismo. Y todo esto es el camino de pecadores, personas que voluntariamente han decidido elegir caminar como ellos se lo imaginan, como ellos lo piensan, como ellos lo suponen, pero todo es conscientemente, estoy yendo en contra de Dios. Y ya hemos visto que todas las personas que conscientemente elijan ir en contra de Dios van a acabar en el infierno. Te podría decir, vas a acabar mal, no te va a ir bien, no va a haber bendición. No, eso es lo de menos. Lo verdaderamente es que vas a acabar en el infierno. Lamentablemente así son las cosas. Así que por eso, feliz, elige no seguir estas cosas. Así lo expone el salmista en este Salmo 1. Feliz, sencillamente con que no sigas estas cosas, feliz serás. ¿Feliz seré por qué? Porque elegí el camino del bien. ¿Cuál es el camino del bien? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Señor Jesucristo vivió en esta tierra con todas, así te lo digo, con todas las virtudes, porque era Dios en la carne, pero también todos los problemas, dificultades y pruebas que tiene un ser humano. Era hombre y era Dios, así de sencillo. Pero como hombre se enfrentó a todas las pruebas que un hombre puede tener. Y jamás, te lo digo así, jamás eligió el mal. Nunca eligió seguir el mal. Él siempre siguió el bien. Él siempre siguió la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? La Biblia es una exposición de la ley de Dios. La ley de Dios no es mala. La ley de Dios no se acabó en el Nuevo Testamento. Porque nunca me voy a cansar de escuchar gente que dice que cuando termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo, ya la ley se quitó. La ley nunca fue quitada. La ley mosaica o la ley ceremonial para regir a Israel, por supuesto que sí, porque ya no era necesaria, ya había llegado el Señor Jesucristo. Pero la ley de Dios sigue vigente y seguirá vigente hasta el último día. Esa ley nunca ha sido abolida, quitada, mucho menos modificada. Esa ley sigue y sigue más vigente. Y el Señor Jesucristo, por lo tanto, nos dice que Él, a pesar de todo, Él se mantuvo fiel en la palabra de Dios y la ley de Dios. Y la ley de Dios, te lo vuelvo a repetir, la Biblia es una exposición de toda la ley de Dios. Es de todo lo que Dios nos ha dado y es su palabra, y eso es lo más importante, porque de allí nacen todas las cosas. Los puritanos tenían un lema que dice lo siguiente: toda mi vida es sola escritura. Y en latín quiere decir sola la escritura. Por lo tanto, mi vida es sola escritura. Dios anhela que nosotros conozcamos y estudiamos la Biblia, ¿sí? Y como ellos, los puritanos, bien lo dijeron, todo nace de la Biblia. Y la misma escritura, el mismo Dios nos enseña que todo nace de la Biblia. Absolutamente nada nace de... No dicen, es que la fe, es que todo eso viene de la Biblia. Nada viene... Si no hay Biblia, no hay nada. Tú puedes tener fe. ¿Fe en qué? Es que yo puedo creer en el Espíritu. ¿En cuál Espíritu? Es que yo creo en... Bueno, si tú no tienes la Biblia, no crees en nada. Como dijo el Señor, solamente es en la arena. Es que en el universo, ¿cuál universo? En la materia. La materia produce el pensamiento.
Nehemías 8:3 nos dice lo siguiente. Leyó el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El pueblo anhelaba conocer las escrituras, estudiarlas y vivirlas. Y eso mismo pasó cuando el apóstol Pedro predicó en el pórtico de Salomón. Una predicación bíblica y verdadera, glorificando a Cristo, exaltando a Dios y con el poder del Espíritu Santo, y trajo a las personas a los pies de Cristo. Y de ahí en adelante, todos los verdaderos cristianos buscaban estudiar las Escrituras. Ese era el anhelo. Nehemías 8:8 nos dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la Escritura. La verdadera predicación, escúchalo bien, no trae contigo solamente alegría, no trae contigo solamente gozo, no trae contigo qué bonito predicó el pastor. La verdadera predicación trae como resultado un amor por la Escritura, un amor por la Biblia. Siempre que, como en este caso Nehemías le predicó al pueblo, ¿y qué hizo el pueblo? Querían más Biblia, más Biblia y más Biblia. Pedro predica por primera vez ante todo el mundo, y ante los gentiles, en el pórtico de Salomón, 3,000 personas entre griegos y más se convirtieron, y el mundo le dice, ¿qué haremos para ser salvos? Una vez que se convierten, ellos mismos anhelaban la Escritura. No es que Pedro haya tenido que estar detrás de ellos y ahora les tengo que dar seguimiento. Ellos solos, sin que nadie los estuviera moviendo, como se convirtieron al Evangelio, como creyeron en que Dios era que Cristo era su único Salvador, ellos mismos de ahí en adelante, sin que nadie los obligara, tenían hambre de conocer la palabra de Dios. Y eso es lo que debe de producir una verdadera predicación bíblica, hambre por la palabra de Dios. Y eso es lo que ellos hacían, y eso es lo que la palabra de Dios, la predicación, logró en ellos. Así que es lo que Dios más anhela, que tú lo conozcas, que tú sepas quién es Él, que tú sepas todo lo que Él ha hecho a Él. El gran expositor del siglo XX, Martin Lloyd Jones, dijo, la teología es el conocimiento de Dios, y todo cristiano debe de anhelar esto. Como nuestro Señor Jesucristo y su frase, escrito está, escrito está, escrito está. Cuando el diablo lo tentó, escrito está. Cuando los judíos tergiversaron la ley judía, que es perfecta en todos sus sentidos porque la dio un Dios santo, pero los sacerdotes, los rabinos, como lo hemos visto en Lucas, torcían las escrituras, el Señor Jesucristo solamente les decía, escrito está y escrito está. Nada más. No decía, vamos a sacar una analogía, o vamos a inventar esto. Él decía, escrito está. Nada más. Ahora, si nosotros hemos entendido que Dios mismo nos ha mostrado que escrito está y escrito está, es porque ¿qué es lo que Dios anhela? Que lo conozcamos, te lo vuelvo a repetir. Eso es lo que Él anhela, que lo conozcamos. O sea, dice conocimiento de Dios más que holocaustos. De nada sirve que hagas lo que quieras, de nada sirve que te llames cristiano si no quieres conocer a Dios. Porque el anhelo de alguien como la gente que quizás no cree en Dios, pero una vez que han creído que Jesús es su Salvador, como pasó en el libro de los Hechos, es que quieren más y más de Él. Sin que nadie, te lo vuelvo a repetir, sin que nadie los esté empujando, ni nadie los esté moviendo, ni nadie los esté presionando. Ellos son los como verdaderamente se han convertido, anhelan y quieren más la palabra de Dios y quieren más conocerla. Conocimiento de Dios más que sacrificios. De nada sirven todas las cosas que hagamos, de nada. Si eso no es porque queremos conocer más y más a Dios, de nada sirve. Todo es porque quieres conocer y anhelas conocer más a Dios. El teólogo Jim Packer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, produjo un impacto en todo el mundo cristiano por el llamado a la santidad hacia Dios, misma que solamente es posible por el conocimiento de Dios y solo por la Biblia. Así que Dios se lo mostró a uno de sus más grandes generales y conquistadores, Josué. Le dijo, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, refiriéndose a continuamente, meditarás y harás lo que en él está escrito.
Y entonces todo lo que hagas te saldrá bien y en todo prosperarás. ¿Qué es eso? En un momento más lo veremos. Entonces, esto, dice este libro, lo meditarás de día, de noche, de día y de noche. ¿Qué quiere decir? Continuamente. Y harás, fíjense, harás lo que aquí está escrito. Lo que aquí está escrito. No, pues que eso no me parece. Bueno, como una vez dijo el gran teólogo R.C. Sproul, si hay un problema en la Biblia, el problema es tuyo, no de la Biblia, porque la Biblia es perfecta. Así que, como él lo dijo, así que tu vida debe de ser este libro. Debes de conocerlo y hacerte a un lado de la maldad y solo seguir y meditar la Biblia y estando plantado solamente en el Señor Jesucristo. Por eso dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y en todo lo que hace prosperará. Un árbol que conscientemente se sembró y se cuidó. Por eso dice como árbol plantado. No dice un árbol silvestre que dio vueltas, un árbol plantado. ¿Qué quiere decir? Que conscientemente se sembró, que cuidadosamente se preparó la palabra para exponerla y por lo tanto quedó bien sembrado y es cuidado. Y no es una planta silvestre que va de un lado hacia otro, sino es un árbol firme en Dios. Y esta posición la define Colosenses del 1 al 23, que dice lo siguiente: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, en el cual Pablo, yo fui hecho ministro. Aquí estaba diciendo Pablo, una prueba verdadera de que son cristianos es que nada los va a mover porque están fundamentados en este libro. Que importa lo que diga la sociedad, que importa lo que diga el LGTB, que importa lo que diga el mundo entero, nada me mueve porque estoy dispuesto a morir por lo que este libro dice. Y si lamentablemente no estamos dispuestos a entregar nuestra vida, como dice Romanos, y confesares que el Señor Jesucristo es el Señor, serás salvo, refiriéndose Pablo. Si estás dispuesto a morir, porque en aquellos tiempos eso era, si tú confesabas que, ¿cómo se dice? Si tú no, si los soldados pasaban y decían, ¿quién es el Señor? Y si tú decías, no, pues el Señor es César, te dejaban vivir. Pero si tú decías, el Señor es Cristo, te mataban. Entonces por eso decían, si tú confiesas. Si no te da miedo decir que el Señor no es César, sino que el Señor es Jesucristo, y aunque eso te cueste la vida, tú estás dispuesto a ir en contra del mundo por este libro, entonces eres salvo. En Apocalipsis 3 hablan acerca del testigo fiel. En Apocalipsis 3 o 4, la verdad no recuerdo bien, Apocalipsis 3 y 4 hablan acerca de Antipas, el testigo fiel, una persona en la cual el César le dijo claramente, arrodíllate y adórame y reconóceme que yo soy el único Dios. Y los voceros del César se lo dijeron, no seas tonto, arrodíllate, ¿no ves que el mundo está contra ti? Y Antipas le contestó, si el César está contra mí, dile algo, el único Señor es Jesucristo. Díselo al César. Si el César quiere que yo lo adore, le digo algo. Le digo algo al César. Dile al César que el único Dios es Jesucristo. Y si por la causa de Cristo el mundo está contra mí, diles entonces que yo estoy contra el mundo. Por esta palabra. Permaneciendo en Cristo, y por lo tanto se habla de que así como ese árbol debemos permanecer como cristianos, demostrando claro que somos cristianos, demostrando claro que como creyentes y como personas debemos de creer que solamente Él es nuestra seguridad, que no hay otra seguridad más que Él, y que no podemos creer que podemos jugar con Él o pensar que nos podemos burlar de Él cuando Él es nuestra única salvación. Así que mi amigo, solamente Jesús será el único que te va a sostener. Tú no puedes fundamentar ni puedes creer que otra persona es tu único salvador cuando Él debe de ser tu único salvador. Uno de los más grandes fariseos, maestros de la ley, le preguntó a Jesús, ¿cómo naceré de nuevo? Y le dijo, con agua y con espíritu. ¿Qué quiere decir esto? ¿Bautismo en agua? ¿Frente? ¿Sumergido y me tengo que bautizar si no soy salvo? Eso es imposible porque el bautismo en agua
no puede salvar a nadie, ninguna cantidad de agua puede borrar los pecados. Es la Biblia la cual completamente fue inspirada por el poder del Espíritu Santo. A eso se refería. Una vez que hemos nacido de nuevo, que hemos creído, eso es lo que nos va a sostener. La Biblia, porque es la Biblia la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Juan Calvino dice, la Biblia es el lenguaje del Espíritu Santo. De otra manera completamente serás movido de la fe y seguirás divagando porque no existe otra esperanza más que creer que tu único Señor y que tu única seguridad es Cristo. Pero por haber confiado en la Biblia, tendrás, mi amigo, la prosperidad. Y ahora sí veamos qué es la verdadera prosperidad. Antes de decirte lo que es realmente la prosperidad, te voy a decir lo que no es. No son declaraciones falsas y absurdas de dinero. No son reclamos hacia Dios. Dame dinero. Eso se llama ingratitud. Una vez yo conocí a una persona que contaba que decía, Señor, ya me cansé de comer frijoles. Y como ya me cansé de comer frijoles, ahora te digo que como soy hijo de un rey, quiero comer carne. Eso es una cosa tan absurda y tan ingrata, de verdad, que no sé cómo se atreven a decirla. Pablo dijo, sé vivir en riqueza y en pobreza. O sea, sé cuando tengo dinero y estoy bien cuando tengo dinero, cuando me abunda el dinero, y cuando no me abunda el dinero también estoy bien. ¿Por qué? Porque mi seguridad está en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy bien con Él. O sea, yo sé que con Él nada me va a faltar. A veces tendré mucho dinero, a veces me sobrará la cartera, a veces nada más tendré con lo que tengo que estar, a veces ni eso. Pero aún así todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que es, dicho sea de paso, a eso es lo que siempre se refirió. No es un eslogan de poder, no es un eslogan de autoayuda. Es decir, que no importa lo que esté pasando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que como Él dijo, sé vivir rico o pobre. Y no seas como esa gente ingrata y agradece lo que tú tienes. Sí, porque esas actitudes son simples ingratitudes. Es gente que no es capaz de darle gracias a Dios porque hoy tengo una taza de café, porque hoy tengo huevos en el refrigerador, porque tengo un pedazo de jamón, porque tengo agua, porque tengo leche, porque tengo para los pañales, las mamás, porque tengo para poder salir, sí, porque no me hacen falta para los pasajes, para el dinero. Pero si en lugar de eso no saben ni darles gracias y todavía le exigen, eso es una ingratitud tan absurda. Y hay gente que eso es lo que piensa que es prosperidad. Ahora un comentarista nos dice esto que la verdad me gustó mucho. En la actualidad hemos malinterpretado la Biblia y usamos esta palabra prosperidad para hacer creer a la gente que si se acercan a Dios serán millonarios. Esto es común cada día más. O sea, como la gente ya vio que la palabra de Dios o no creen, o como dijo una vez el apóstol Pablo y lo refuta el pastor y maestro John MacArthur, que es pastor en la iglesia de Sun Valley allá en California. Esto lo dijo el apóstol Pablo y lo refuta, lo dijo el apóstol Pablo y lo refuta el pastor John MacArthur. Como la gente no se conforma al evangelio, como los mismos que se llaman pastores y se llaman cristianos entre comillas, no creen que la palabra de Dios es suficiente, no confían en la palabra de Dios y posiblemente ni siquiera cristianos sean y otros ni siquiera fueron llamados a ser pastores. No creen que la palabra de Dios es suficiente. Ahora tal vez no lo dicen audiblemente, pero con sus actos lo demuestran, como una vez lo dijo Jesús. No es necesario que lo digas audiblemente, con tu puro acto lo demuestras. Bueno, el apóstol Pablo y el pastor John MacArthur el pastor John MacArthur lo reafirma. Los pastores hoy en día, los llamados cristianos, no creen que la palabra de Dios es suficiente y por lo tanto recurren a trucos y a dinero. Lo dijo claramente y muy bien dicho, lo dice el pastor John MacArthur. Y el apóstol Pablo, ¿qué dijo en la escritura? Eso, que la gente no se conforma a la palabra de Dios y por eso buscan trucos. ¿Cuál es uno de estos trucos? Tergiversar la palabra prosperidad y hacerlo todo dinero. Esto se ha convertido, continuamos, esto se ha convertido en algo totalmente conveniente. Sirvo a Dios a cambio de lujos, dinero, casa y más. Y todo esto, de nuevo lo dice el pastor John MacArthur, son mentiras y prosperidad. Son mentiras. No son más que mentiras, no son como falsedades.
También el pastor, un gran pastor y maestro, el pastor John Piper, dice lo siguiente: decir que Jesucristo es un objeto es una de las más grandes herejías de los últimos años, porque es solamente un objeto. Vean a Jesús y míralo, ya lo viste, síguelo por dinero, y si vienes él te va a dar dinero. Y si tú inventas ese evangelio, la gente jamás va a venir por salvación, va a venir a que Jesús les dé cosas, pero por salvación jamás van a venir. Y como el mismo pastor John Piper también lo reafirma, dice, y yo estoy completamente de acuerdo con él: yo odio el evangelio de la prosperidad porque amo la gloria de Dios. Y ese evangelio tan falso solamente le quita su gloria a Dios. Como él bien lo dijo, es un evangelio completamente falso. Ni siquiera yo lo llamo de la prosperidad. Es un evangelio falso y es una herejía absurda que pone a Jesús como un objeto. Y ven y síguelo, porque si lo sigues vas a estar lleno de dinero y vas a... Y la gente jamás va a venir va a venir a buscar a Cristo por la salvación. Jamás van a venir a buscar a Cristo para ser salvos. Van a venir nada más a buscar a Cristo para que Cristo les dé objetos. Vienen a buscar a Cristo para tener cosas, porque se les ha inventado por un falso evangelio, del cual hoy en día muchos que se llaman cristianos participan. Unos lo enseñan y otros lo creen y lo llevan a cabo, y eso es una completa mentira, porque vuelvo a repetir, como bien lo dijo John Piper: odio el evangelio de la prosperidad porque amo la gloria de Dios. Y ese evangelio no hace más que quitarle la gloria, ese falso evangelio no hace más que quitarle la gloria a Dios, porque la gloria de Dios es todo, y porque mi gloria es la gloria de Dios, mi gloria es su gloria, es lo único que puedo decir. Todo gira en torno a lo glorioso, perfecto y lo grande que es Dios. Prosperidad en hebreo quiere decir salach. ¿Qué quiere decir? Ir hacia adelante, nada más. Ahora, ¿qué es lo que te quiere decir Dios? Como has estudiado mi palabra, como la tienes completamente en tu ser, como la absorbes, la vives, la absorbes y la vives y la pones en práctica, entonces, por lo tanto, esto ahora sí que causa y efecto, como bien lo dijo este científico Newton, toda acción va a tener una reacción, causa y efecto. Entonces, como dice Dios, como tú has seguido todo lo que dice mi palabra, entonces la obediencia que tú tienes hacia Dios te va a conducir a ir hacia adelante. Vas a saber cómo conducirte en tu trabajo, porque lo has leído aquí, cómo tener paciencia, qué evitar, qué de plano completamente no tienes por qué evitarlo, simplemente tienes que tener cuidado, qué cosas, te lo vuelvo a repetir, qué cosas tienes que evitar y qué cosas de plano tienes que hacer a un lado. Que hay cosas que no tienes que evitar, que de verdad simplemente tienes que seguirlas, aunque no nos parezca, aunque no nos gusten, pero tienen un buen fin. Y esta prosperidad solo es el resultado de vivir estudiando la Biblia diariamente. Nosotros leemos exposiciones de la Biblia, escuchamos a verdaderos predicadores bíblicos, pero todo, leemos libros bíblicos, pero todo gira en torno a la Biblia. Como te lo decía hace un momento, en muchos lados se inventa lo que es una falsa prosperidad, y son lugares que son incapaces de estudiar la Biblia, porque lo que menos se da en esos lugares es un estudio verdadero de la Biblia. O sea, se tergiversan textos, se falsifica lo que dijo la Biblia, se inventan cosas que la Biblia jamás dijo. Es que aquí habla de paz, y en su vida aquí habla de paz, ¿no? O sea, sí, la Biblia habla de paz, pero no de cuando inventan los textos. Y no importa lo que hagan, porque como te vuelvo a decir, esa gente en su vida estudia la Biblia, porque en esos lugares donde se inventa una falsa prosperidad, lo que menos se hace es enseñar la Biblia. Se enseña falsamente. Y así que no importa lo que hagan, nunca van a tener una prosperidad, pues solo la Escritura produce una verdadera prosperidad. Y únicamente esa prosperidad es para la gloria de Dios. Nada es para mí y todo es para Él. Así que vivamos en este libro, te lo vuelvo a decir. Solamente sigamos este libro y confía en este libro. Cree lo que dijo Jesús, que estas palabras son fieles y verdaderas, porque el cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras nunca
nunca van a pasar, nunca. Él mismo lo dijo en Apocalipsis, son fieles y verdaderas. Y cree en este libro. Y si tú no eres creyente, confía en este libro que revela a tu Salvador. Y que es todo para todo aquel que en él cree. Y finalmente, en lo que llevamos esto a la conclusión, la Biblia termina diciendo, no así los malos. El Salmo 1 concluye diciendo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jeremías 17, del 7 al 8, nos resume esto. Bendito el varón, o la varona, bendita la persona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque esa persona, dice Jeremías, será como el árbol plantado junto a las aguas. Tú has visto un árbol como una planta, cómo está de bien cuando está plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, cuando naturalmente llegan las sequías y no hay agua, y por naturaleza una planta tiene que morir, no se fatigará, es decir, seguirá adelante y tampoco dejará de dar fruto, tampoco. No importa lo que pase, el cristiano verdadero, jamás dejará de demostrar que es cristiano. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, lo volvemos a repetir, perecerá. Así que como bien lo dice la palabra de Dios. Dios ha dicho, en Deuteronomio 30, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. Así es, Dios ha puesto aquí el camino, sencillamente. Muchos caminos, pero solamente uno solo puedes tomar. Uno solo. El Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Mateo, entra por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que creen que Él es el Señor. Son los que conducen a la salvación. Porque el camino que lleva a la perdición es ancho. Y lamentablemente, muchos eligen ese camino. Así que solo tienes un camino: tomar tu libre albedrío y elegir el camino del mal y terminar en el infierno. O salir de allí, de ese mal camino en el que vas, y creer en el único Dios y Salvador verdadero, el cual dijo: yo soy el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que por eso el Señor es el único Salvador. Él aseguró: solo yo soy el único camino, la única verdad y la única vida, y nadie jamás llegará al cielo, nadie jamás será salvo si no es por Él. Por eso mismo por eso mismo es que Dios mismo ha destinado que todos los malos serán como ese tamo, como esa vara que el viento la lleva y que serán destruidos completamente, y que ni siquiera van a tener el de decir un día, levantarse en el día del juicio, porque porque Dios no les va a permitir que se levanten a implorar misericordia, y mucho menos les va a permitir que siquiera se atrevan a levantar su mano pidiendo algún tipo de clemencia o de misericordia o algún tipo de reclamo, porque ellos eligieron terminar en el infierno. Pero Dios sabe que a sus justos, a los que creyeron en Él, les promete que jamás serán perdidos. Les promete que eternamente serán salvos, porque como Él bien lo dijo y lo aseguró, ustedes son mis ovejas, y nadie jamás los arrebatará de mi mano, a todo aquel que cree, porque de los muchos caminos que hay, elige al único camino, a la única verdad y a la única vida, y el camino del justo y de la verdad, que solamente es por el Señor Jesucristo, el cual es el
único y verdadero Salvador que tienes y el único camino que hay para la eterna y verdadera salvación. Todos los caminos, de una u otra, conducen a la muerte. Pero el único camino y la única salvación, y el que te asegura que hasta el último día de tu vida estarás en sus manos, es la salvación del Señor Jesucristo. Por eso cree que Él es el único y verdadero Salvador que dio la vida por ti. Tu único y verdadero Salvador, el Señor Jesucristo, el único camino, la única verdad y la única vida que existe. Entrad por ese camino, el cual es el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Gracias por haber estado y nos vemos en el siguiente estudio, continuando con el libro de Génesis, si no mal recuerdo. Y también estaremos aquí con los Salmos. Gracias te doy y que la palabra de Dios haya hecho ese verdadero efecto en ti. Gracias por haber estado y que sigas teniendo un feliz lunes, una buena tarde y que Dios te bendiga y que su palabra continúe haciendo efecto contigo hasta el final. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto.